¿Qué tal? Bienvenidos al tema, al video explicativo del tema 11, Latinoamérica y el Caribe. Este video va a ser un poco diferente a los anteriores. En este caso vamos a dividir el tema en tres eh, subtemas y este video es solamente del primero. A lo largo de la semana estaremos subiendo el video o los videos de los siguientes dos subtemas porque cada uno merece cierta atención o cierto nivel de profundidad para cada uno de los temas o subtemas. En este caso, bueno, el tema 11 en general se llama Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, como ya empezamos a trabajar, o como ya vimos, el tema 11.1 es la Revolución Cubana. En la década de los años 50, Cuba estaba gobernada por un dictador, Fulgencio Batista, quien era muy allegado a los Estados Unidos y por lo tanto al sistema económico capitalista. En este sentido, Estados Unidos, bueno, como tiene un aliado comercial en Fulgencio Batista, pues no le interesa tanto en realidad si es un dictador o no, puesto que apoya los planes comerciales de este país y bueno, en ese entonces Cuba se caracteriza por ser el principal exportador de azúcar en el mundo y Estados Unidos su principal comprador. ¿Sí? En 1956 Fidel Castro inicia una guerrilla en contra de este dictador y bueno, gracias a una serie de causas internas, pues el movimiento de Fidel Castro se ve apoyado por varios sectores sociales. Y bueno, a final de cuentas, Fidel tiene que salir de Cuba durante algún tiempo. En México es donde conoce al doctor Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido como el Che Guevara, un doctor de pensamiento socialista, revolucionario totalmente, que bueno, su sueño, el sueño de el Che, del doctor Ernesto Guevara de la Serna, era llevar la revolución socialista a cada uno de los países de América Latina, creando así una hermandad latinoamericana donde la justa distribución de la riqueza, donde la democracia y donde la soberanía eran pilares de estas naciones, contraponiéndose al expansionismo del imperialismo yanqui, tal como él lo menciona, en uno de sus discursos pronunciados en la ONU precisamente. Bueno, Fidel Castro durante su movimiento propone algunos cambios en cuanto al sistema, que es el fraccionamiento de latifundios. Un latifundio es una extensión de tierra regularmente grande para la localidad, la cual está dedicada a la explotación agraria. El detalle de estos latifundios es que pertenecen a una sola persona y pueden o no ser explotados en su totalidad. Para establecer parámetros dentro de lo que es un latifundio, en comunidades donde las tierras para la explotación agraria son escasas, como en el caso de Europa, un latifundio puede contar de un par de cientos de hectáreas, mientras que en la mayoría de los países de América Latina un latifundio, para que sea considerado como tal, puede tener fácilmente más de 10.000 hectáreas, ¿no? Entonces, Fidel Castro propone el fraccionamiento de estos grandes territorios y por lo tanto, bueno, crear como la pequeña propiedad privada de los campesinos para apoyar el comercio local y bueno, la justa distribución de la riqueza. Aumento a los salarios, un ambicioso programa educativo que tiende a eliminar y que de hecho elimina el analfabetismo y la nacionalización de grandes empresas estadounidenses en su mayoría, lo cual, bueno, no fue nada bien recibido por parte de este país, de Estados Unidos, como siempre que se habla de cualquier tendencia socialista, ¿no? En octubre de 1960, los Estados Unidos declararon un embargo comercial contra Cuba, ya estando Fidel Castro en el poder, habiendo derrotado a Fulgencio Batista a su regreso, apoyado por el Che, y bueno, habiendo cobrado fuerza el movimiento que ya había iniciado Fidel antes de salir de Cuba, bueno, llega al poder, emprende todas estas cuestiones socialistas y bueno, Estados Unidos declara un embargo comercial
afectando seriamente su economía porque suspenden las exportaciones de azúcar. Y bueno, era su principal fuente de ingresos y Estados Unidos era su principal comprador. En ese sentido, eh, Estados Unidos decide implementar esta cuestión ya que al tratarse de tendencias socialistas, pues Cuba empieza a entablar relaciones diplomáticas con lo que era en aquel entonces la Unión Soviética. Recordemos que estamos hablando en un periodo histórico que está marcado por la Guerra Fría, este conflicto armado no armado entre Estados Unidos y la URSS, y bueno, donde Cuba empieza a perfilarse hacia el apoyo a la Unión Soviética. Bueno, pues entonces Estados Unidos declara este embargo comercial que persiste hasta la fecha y que bueno, ya se ha hablado de levantar el embargo, eh, y, y bueno, se están reanudando las cuestiones diplomáticas ahí entre Obama y Raúl Castro. De hecho, es un momento histórico, ya que dos países tan antagonistas como son Estados Unidos y Cuba, el hecho de que empiecen a retomar las cuestiones diplomáticas, bueno, es un parteaguas en la historia mundial, que debemos de estar muy atentos a los resultados y más allá de los resultados a los fines intrínsecos que tiene Estados Unidos de por medio, ya que es realmente sospechoso el por qué de buenas a primeras deciden restablecer cuestiones diplomáticas con Cuba cuando, por ejemplo, se tiene la idea en Estados Unidos de que Cuba es uno de los peores países del mundo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un país entrecomilladamente de tendencias comunistas o socialistas y bueno, para Estados Unidos todo lo que es de comunismo son cuestiones del diablo, ¿no? Básicamente. En 1961, Estados Unidos, como tiene costumbre, invade Cuba. Afortunadamente, Cuba logra enfrentarlos y sacarlos. Y bueno, igual con la llegada de Castro al poder, empieza a darse este proceso de migración de algunos cubanos, pero en este caso eran cubanos de posición económica alta, que conociendo las tendencias socialistas, bueno, saben que tiende a desaparecer la propiedad privada, por lo tanto, toda su influencia, todo su poder y todo su acaparamiento de riqueza, pues es por eso que empieza esta cuestión de las migraciones hacia Florida, hacia Estados Unidos, donde realmente no es un fracaso del sistema comunista, ya que el sistema comunista como tal no se aplica en su totalidad, este, y bueno, es también a la vez un fracaso realmente, no del sistema, sino de la aplicación del mismo y de la concepción egocéntrica, individualista del capitalismo, donde la gente se rehúsa a concebirse como parte de una comunalidad y bueno, deciden emigrar a países donde el capitalismo en su máxima expresión, en este caso, bueno, pues es Estados Unidos, ¿no? Donde creen tener las oportunidades de crecimiento, de estado de bienestar y de acumulación de riquezas que no pueden encontrar en su país de origen, que es Cuba. Cuando se separa la URSS, recordemos que se firma el Tratado de Minsk, a cargo de Ucrania, Bielorrusia y Rusia, se separa la Unión Soviética y entonces en 1990, bueno, antes, ya cuando se separa la URSS, Cuba queda sin su mayor apoyo, por lo tanto, su economía empieza a decaer nuevamente. Por lo tanto, Fidel Castro, bueno, emprende dos acciones radicales, que es el fomento a la empresa turística y la bienvenida a la inversión extranjera regulada, teniendo una participación del 50%, el otro 50% es del Estado, tal como se contempla en una cuestión de tendencia socialista, muy bien aplicado en realidad para las cuestiones de negocios, el hecho de que estén a un 50% ambas partes, deja en entredicho que no hay una última palabra por parte de ninguno de los dos bandos, sino que todos los acuerdos y todas las mediaciones tienen que llevar y llegar a un consenso entre ambas partes donde se vela por los intereses tanto de la empresa privada como de la empresa pública, de la empresa paraestatal, que pues en teoría debe de buscar el bienestar común o el bienestar de la sociedad, ¿no? Que, bueno, si se aplicara aquí en México con las cuestiones de las reformas energéticas,
y lo que se ve con respecto a la privatización de Pemex, podría ser beneficioso si tuviéramos esas cuestiones, aunque también podría ser mucho más beneficioso el hecho de que la privatización sea solamente a cargo de empresas netamente mexicanas y no extranjeras, ya que, bueno, hemos visto a lo largo del tiempo lo que pasa cuando servicios de este tipo, sobre todo el petróleo, se privatiza y, bueno, termina siendo fugas de capital para la nación y más aún para una nación que el 40% de su PIB depende enteramente del petróleo, ¿sí? Entonces, bueno, eh, ahí están las dos medidas que toma Cuba, revitalizar la actividad turística y la otra, la inversión extranjera en una participación al 50% con el Estado. Eh, de las cuestiones en Blackboard no hay más que ver. Esto es lo más importante que viene, mas no es lo más importante de la Revolución Cubana. Sí, hay que ver, por ejemplo, la participación de el Che Guevara en esta revolución, ya que una vez que Castro llega al poder, bueno, Fidel Castro no era administrador, no era economo, por lo tanto, la reestructuración económica política originaria u originalmente corre a cargo del Che Guevara. Y mientras él está en esta cuestión administrativa de Cuba, Cuba empieza a crecer en este nuevo sistema. Sin embargo, los ideales del mismo Che Guevara pues lo llevan a dejar Cuba y a irse a las revoluciones latinoamericanas. En Bolivia, si no me equivoco, es donde él muere y bueno, terminando ahí su sueño de llevar la revolución socialista a todos los pueblos de Latinoamérica. Eh, por lo pronto es todo lo que veríamos acerca del subtema de la Revolución Cubana. En la semana vamos a abarcar el siguiente subtema, que es de las dictaduras a la democracia o problemas de dictaduras. Nos vamos a enfocar sobre todo a lo que es el país de Chile, donde se da un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos para derrotar el, el gobierno de Salvador Allende, un gobierno también socialista, y donde se impone una dictadura capitalista a cargo de Augusto Pinochet, que bueno, posteriormente va a llevar también a otro golpe de Estado para derrocarlo. Cosas similares pasan en Brasil y en Argentina, pero bueno, eso lo estaremos viendo a lo largo de la semana. Pues eso es todo de mi parte en este pequeño fragmento de este tema número 11, primer tema del módulo 3. Y bueno, nos vemos en clase. Muchas gracias por su atención y que pasen un excelente día.